Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión que tenemos esta tarde y que da un poco continuidad a la que empezamos ya el pasado 15 de enero, la que tuvimos el placer de tener de acompañante a Chema Alonso, y en el que empezamos a hablar un poco sobre el ecosistema de la ciberseguridad y todas esas disciplinas anexas pues bueno, que han ido surgiendo a su alrededor y que bueno, pues hemos ido viendo en estos últimos tiempos como algunas pues han ido cogiendo ya un peso específico pues muy importante, ¿no? Y bueno, pues basta que desde el Campus Internacional de Ciberseguridad pues nos dedicamos a la formación en todo ese ámbito de la ciberseguridad y esas disciplinas, pues bueno, hemos querido desarrollar una serie de sesiones, no especialmente largas, no especialmente técnicas, pero sí que bueno, pues puedan ayudar a la gente pues, a entender pues, un poco qué es todo esto, ¿no? En lo que nos estamos metiendo. Para los que no me conozcáis, yo soy Juanjo Salvador, soy el director académico del Campus Internacional de Ciberseguridad. Y bueno, pues el campus es básicamente una escuela de formación vinculada a la ciberseguridad, como os he dicho, y a todas esas disciplinas que han ido surgiendo, y bueno, pues casi todo es formación en formato universitario, bien máster o experto, y bueno, pues seguimos ahí creando formación pues, de la que entendemos que es necesaria, con lo cual si tenéis cualquier tipo de interés, pues ahí nos tenéis. Y luego pues tendréis también mis datos de contacto para que cualquier cosa que necesitéis de nosotros, pues nos tenéis a vuestra disposición. Y bueno, pues lo que decía, ¿no? En aquel momento tuvimos a Chema. Chema es como un todo, con lo cual él no necesita nadie más que él. Y claro, para intentar llenar el vacío que nos dejó, pues hemos tenido que invitar a muchos amigos. Además, pues bueno, ya de una forma muy segmentada, pues hablando de temas muy concretos, ¿no? Y en esta primera mesa que vamos a tener hoy, pues nos acompañan 4 muy buenos amigos, como son Pablo González, Adrián Ramírez, Nacho Brihuega y Álvaro Núñez, ¿vale? Y bueno, pues solo quiero en este primer momento pues darles las gracias a los 4 por acompañarnos este ratito esta tarde. Sé que es complicado hacer un huequillo y bueno, la hora pues también era complicada. Así que en primer lugar, gracias a todos, siempre dispuestos a echar una mano y a colaborar. Y bueno, pues en ese sentido, nuestro agradecimiento siempre y a vuestra disposición para lo que tengáis. Especialmente con Pablo, porque bueno, pues últimamente ha asumido un rol importante con nosotros, pues en la dirección ya de los 2 últimos programas que ponemos ahora en marcha a partir de marzo. Y bueno, pues queríamos que de alguna forma pues también fuera un poco transversal a las 3 mesas, ¿no? Aunque nos va a tener que dejar un poco ahí en el final, pero bueno, nos acompañará un poco en todas ellas, ¿no? Una de las ventajas que tengo es que tampoco necesito dedicarle mucho tiempo a presentarles a todos, porque prácticamente todos sois más que conocidos y reconocidos en nuestro ámbito, ¿no? En nuestra familia de la ciberseguridad. Y bueno, pues ahí, salvo en algunos casos un poco más concretos, que sí que les voy a pedir que nos cuenten un poco a qué se dedican ahora, pues bueno, ya digo que es una ventaja el que no tengamos que presentarles. Y quería empezar un poco con Pablo, ¿no? Con Pablo, que, ya digo, especial, una persona que sabe muchísimo, que lo transmite mejor, siempre dispuesto a colaborar, nunca hay un no, siempre hay vamos a encontrar un hueco porque ando muy liado, pero siempre dispuesto a ayudar. Y yo quería empezar un poco por aquí, ¿no? Porque la sesión de hoy pues iba a ir desde el mundo de la seguridad ofensiva hasta el mundo del DevSecOps, ¿no? Pasando por ese Red Team, ese Blue Team, esos teams de distintos colores que hay. Y bueno, ¿no? Pues hay veces que tendemos, a lo mejor por error nuestro, en algunas ocasiones a la hora de explicar qué son estas cosas, hay gente que no llega a entender las diferencias que hay entre unos términos y otros, ¿no? Y me gustaría empezar un poco contigo, Pablo, que nos dieras así en una pincelada una explicación de qué es eso de la seguridad ofensiva, ¿no? ¿Cómo definirías tú ese término? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y buenos días para los que están
al otro lado del charco, ¿no? Bueno, un placer estar aquí con vosotros y bueno, ¿cómo definiríamos la seguridad ofensiva? Pues al final es una rama de la ciberseguridad y es una rama que lo que va a explorar son todas esas técnicas de ataque, ¿no? Con las que vamos a medir los controles de seguridad de las organizaciones, pero es precisamente la rama donde, pues para nosotros al menos, yo creo que para todos los que estamos aquí en la mesa, pues es la rama más divertida porque al final es donde está el ataque, donde vamos a poder medir esos controles y vamos a utilizar por las técnicas más novedosas para verificar la seguridad de las organizaciones. Dentro de esa parte de la seguridad ofensiva, pues ya podemos encontrarnos con ramas particulares como puede ser el pen testing u otro tipo de elementos, pero al final es una rama de la ciberseguridad, podemos decir, y es simplemente pues probar, ¿no? Es toda la parte ofensiva, toda la parte de ataque y probarlo de forma ordenada para verificar la eficiencia de los controles de las empresas. Ok. O sea que una de esas ramas que hasta hace poco estaban muy vinculadas al término de ciberseguridad, pero que poco a poco va saliendo de ese nidito ¿no? Y de la protección que tenía para asumir una autonomía y una independencia. Una entidad propia. Eso una es. entidad propia, exactamente. Y luego, me da igual un poco, vamos a ir saltando si queréis de unos a otros. ¿Cómo empezasteis en esto de la ciberseguridad? Yo no sé, Álvaro, que eres el joven del grupo, porque el resto son todos muy mayores ya. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Tú cómo empezaste en esto de la ciberseguridad y en concreto en la seguridad ofensiva? Bueno, pues voy a estar esta tarde. Te nos quedas pillado un poco. Vamos a pasar a Nacho, a ver si recupera Álvaro la conectividad. Nacho, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, Nacho Brihuega también es de los conocidos en el sector de la seguridad ofensiva y bueno, también buen amigo del campus y siempre dispuesto también a colaborar. ¿Tú cómo entraste en esto de la ciberseguridad? Bueno, yo más concretamente en la parte de seguridad ofensiva, yo me acuerdo muy bien porque cuando yo estaba haciendo sobre todo análisis de aplicaciones web, aplicaciones móviles, y justamente lo que vi es que para un cliente que yo estaba trabajando tenía mucha infraestructura pública en Internet. Y entonces yo estaba un poco pues toqueteando el tema del scripting, cuando eso yo empecé a tocar temas de Python y tuve que hacer, me acuerdo, un reconocimiento de la infraestructura. Y lo estaba haciendo a mano, digo, ¿qué coñazo es esto de tener que hacerlo a mano? Entonces empecé a tirar hacking con buscadores, tirar de herramientas, tirar de APIs y a partir de ahí me acuerdo que lo que estaba haciendo realmente era una de las fases que al final hacemos en todo un pentest cuando estamos desde fuera, desde la parte de seguridad perimetral, que es la parte de reconocimiento de infraestructura que tiene un cliente, o la parte también de OSINT. Y me acuerdo que fue la primera vez con la que empecé ya a tocar la parte de seguridad ofensiva, ya tocando un poquito lo que es el scripting con Python, automatizando tareas. Y sí, yo creo que eso fue un poco mi primera entrada en lo que es ya parte de la rama de seguridad ofensiva dentro de la ciberseguridad. ¿Llevabas ya mucho tiempo en la ciberseguridad o fue algo más natural casi en el comienzo? No, eso ya fue un poco más centrado. Yo cuando empecé pues tuve que tocar un poco de todos los palos. Temas de OSINT, temas de gestión temas de los SIEM, de la gestión de los mismos, gestión de alertas. Entonces, bueno, yo fue un poco ya al principio cuando entras, pues entras un poco trabajando, un poco de todo y luego ya te vas un poco buscando tu camino en lo que más te va gustando. Ok, sí, sí, gran frase de Sergio de los Santos. Hay que saber un poco de todo, pero especializarse en algo concreto. Y otro gran amigo, Adrián, al que también conocéis mucho porque allá por su ciudad tiene una de esas conferencias importantes a nivel nacional. Adrián. ¿Qué tal? Pues... Gracias. ¿Tú cómo empezaste en esto? Porque tú lo mismo empezaste ya en el siglo pasado. En el siglo pasado, efectivamente, y no es mentira. Vamos a ver, yo soy de lo que llaman la vieja escuela, y en la época de la vieja escuela no había ni entornos controlados, ni había, digamos, ni existía hack the box, ni nada de eso. Los hack the box que teníamos eran las universidades y
y lo que podíamos encontrar por ahí. Entonces nosotros, o por lo menos yo, empecé en la vida real, haciendo una seguridad ofensiva, ¿no? Y empecé con 17, 18 años, ¿no? La víctima, ahora lo puedo decir, en aquella época había un vacío legal, pues evidentemente era la universidad donde empecé yo mis estudios, ¿no? Después ya a nivel más profesional, pues he hecho una carrera, ¿no? En la parte de cuando empiezas como administrador de sistemas, pues a veces vas a una empresa y no saben la contraseña, lo que sea, pues ya directamente, pues yo me encargo y arrancas de repente el modo group con un usuario, lo que sea, te haces administrador. Entonces, sin querer te das cuenta que estás haciendo esa seguridad ofensiva, ¿no? Pero cuando yo empecé, el concepto como tal de seguridad ofensiva o de hacker ético, eso no existía. Así que tratarlo del siglo pasado y a mis 18 años. O sea, eso ya hablo en finales de los 90. Ok. Y Álvaro, que seguro que Álvaro sí que es de este siglo. ¿Qué tal? Se oye ya mejor. No sé si... Ahora se te oye, ahora se te oye mejor. Por lo menos algo, ¿no? Bueno, pues... nada, yo en verdad la manera que empecé, digamos que vengo de rebote de otra carrera, ¿vale? Porque yo no hice informática, es verdad que de siempre me han gustado mucho los ordenadores y me llamaba mucho la atención, bueno, pues a lo mejor del cracking web, ¿no? Cuando todavía había un montón de redes web en abiertas. Y bueno, lo típico de coger, ver de manual y lanzar cosas sin saber lo que está pasando por detrás. Tras hacer la carrera de telecomunicaciones, ¿vale? La parte de imagen y sonido, me quería seguir formando, ¿vale? Nunca nos cansamos de aprender y fue cuando me decidí por la rama de ciberseguridad. O sea, me gustaba, tenía bastante que ver con la parte que estaba bastante esta parte me iba a meter y en verdad hasta el día de hoy, desde que me metí, digamos, los estudios de ciberseguridad, bueno, no he parado de aprender, no he parado de crecer, he conocido a muchísima gente del sector, muy buenos profesionales y la verdad que nada, que es un placer estar compartiendo hoy con vosotros este día. Pues nada, muy agradecidos a los cuatro porque ya digo que realmente juntaros a todos así el mismo día era complicado. En este mundo de la seguridad ofensiva, que a veces yo creo que nos confundimos un poco, ¿no? Porque nos empeñamos en aprender a atacar, y a veces se nos olvida aprender a defendernos un poco, ¿no? Y claro, si atacamos y conseguimos rematar al enemigo, pues bien, pero si nos ataca a veces nos deja un poco con el culo al aire, ¿no? Es un mundo en el que también se lleva mucho todo esto de las certificaciones, ¿no? Certificaciones profesionales. Y en concreto le pregunto a Nacho porque me consta que tiene la certificación OSCP de hace no demasiado. ¿Realmente aportan valor añadido ya no digo al currículum, ya no digo al currículum, me refiero realmente a lo que tú necesitas para tu actividad profesional en el día a día? ¿Qué opinión tienes de las certificaciones, Nacho? Las certificaciones hay dos formas de verlas. Una en el mundo laboral, está claro que cuando tienes que aplicar en una oferta de un cliente, te pide que tienes que tener personal certificado. Antes, sobre todo, se pedían más certificaciones como el CH y otras de este estilo, pero ya últimamente lleva un tiempo en el que se están incorporando las de Offensive Security como el OSCP o la que es más para reversing. Y a ver, realmente tenerlas obviamente es un valor añadido, ya sea para currículum o para poder optar a una plaza. Sin embargo, independientemente de eso, está claro que las certificaciones te están aplicando muchísimo conocimiento. Es decir, hay algunas que mejor son más teóricas, pero las que son sobre todo prácticas, lo que te están facilitando, bueno, más que facilitando, lo que consiguen o lo que buscan es que la persona que está formándose aprenda una serie de metodologías, una serie de procesos que al final te ayudan a la hora de realizar tu trabajo. El tema de los SCP ya sabemos que lo que te está enseñando realmente es una metodología de trabajo que al final está aplicada en resolver máquinas boot to root, pero al final lo que está haciendo es que seas capaz de sacarte 5 máquinas en 24 horas. Y al final eso es un proceso de aprendizaje en el que el primer día mejor te haces una máquina, el segundo día te haces una, el tercero ninguna y mejor el cuarto día ya empiezas a hacerte 2. Entonces al final te está aportando una serie de metodología de saber qué mirar, dónde mirar y cómo buscar, muy interesante, que obviamente aporta muchísimo. La gente que saca los SCP tiene una agilidad y un conocimiento que se nota a la hora de trabajar, desde luego. Bueno, la verdad es que nosotros
hace ya casi 2 años vimos realmente la necesidad que había de desarrollar una formación un poco alineada con eso, ¿no? Y en realidad nuestro máster en seguridad ofensiva incorpora esa formación paralela en el que acompañamos al alumno durante prácticamente todo el año en la preparación de la certificación OSCP. Pero ahí, Nacho, Adrián, que tú quizás eres el que llevas más el peso de la parte más vinculada a esa OSCP, ¿tú realmente crees que es imprescindible aprender en esos entornos como HubDevOps, Hub o los propios laboratorios que Offensive Security ha abierto estos últimos meses? O sea, ¿realmente eso aporta en la formación? Aporta, es un complemento bastante importante. Como decía Nacho, la certificación de OSCP en concreto, como algunas otras, es una certificación pura y exclusivamente práctica, ¿no? Una cosa que no hemos dicho, que la parte de la seguridad ofensiva tiene adrenalina y engancha. Y es, vamos, vulnerar una máquina, sea el entorno que sea, genera adrenalina y adicción, ¿no? Entonces, tener entornos controlados donde tú puedas explotar y aplicar esas metodologías, porque antiguamente, ya te digo, old school, era todo más intuitivo, lo que ibas leyendo en los foros. Ahora ya está todo prácticamente perfectamente realizado. Tú sabes las formas que hay de escalada de privilegios, lo más usual que vas a encontrar, cómo hacer una SQL injection, etc. Entonces, evidentemente, todos los entornos, como puede ser HubDevOps, GitHub, TrainMyHacker, HackTrainMe, son, digamos, plataformas idóneas porque son prácticas. Y tú al final lo que vas a demostrar para probar esa certificación y para desarrollar tu trabajo como pentester en el día a día es habilidad. Y la habilidad se tiene que desarrollar, ¿no? Tú al final en el examen no te vas digamos, a enfrentar a un cuestionario de un checkbox donde tú tengas que marcar múltiple opción la versión correcta. Ahí tú sabes o no sabes. Tú haces un Nmap, descubres una serie de puertos y de ahí depende de tu habilidad, tu olfato y tu capacidad, ¿no? Para poder vulnerar las máquinas. Evidentemente, cuanto más máquinas llegues, más máquinas tengas encima, más fácil es, digamos, de poder superar esos retos, porque al final son retos, ¿no? Y a los que nos gusta esa adrenalina, pues nos encanta superar los retos. Y ahí está la clave de todo esto. Ok. O sea que incorporar todo eso en las formaciones es importante porque hasta cierto punto sales de ese mundo más teórico o teórico-práctico, pero como muy vinculado, ¿no? a resolver pues situaciones muy concretas, ¿no? Y aquí te puedes encontrar pues un abanico de problemas mucho más relacionados con el mundo real, aunque es verdad que son máquinas muy especiales, ¿no? Pero esa parte práctica pues es importante. Mira, Juanjo, hay un aprendizaje. Desde que tú preparas tu entorno para poder vulnerar máquinas, ya estás aprendiendo. Porque no son Linux cualquiera, o no es una Kali que tú instalas y es una Kali personalizada, o un Parrot, o un Debian, o lo que estés utilizando, personalizado con las herramientas que te han ayudado. Y cuando llevas, por ejemplo, 30, 40, 50 máquinas, te has hecho un montón de herramientas y de cosas que ese sistema es único. Es un sistema que tú tienes especial para romper sistemas, ¿no? Entonces, todo el proceso de aprendizaje, evidentemente, no solo romper máquinas, sino cómo te preparas tú, cómo te adaptas tú a las herramientas. En el mundo de software libre sabéis que hay 20.000 herramientas para hacer lo mismo. Cómo tú te adaptas a esas herramientas, cómo tú incluso incorporas en ese mundo tu propia caja de herramientas, tu propio script o tu script modificados, adaptados a cómo lo utilizas, ¿no? Y más lejos tenemos el ejemplo de Savita, que está por aquí, ¿no? Que con sus vídeos, pues, ha presentado al mundo, pues, realmente cómo se funciona y cómo se prepara realmente para trabajar como pentester o para incluso aprobar el OSCP. Y yendo un poco a la parte más de vuestra actividad profesional, claro, es verdad que luego cada uno estáis en una posición un poco distinta, ¿no? Pablo viene de la dirección, está en esas ideas locas que se les van ocurriendo a Chema. No sé si todas son de él solo o alguno también tenéis alguna idea loca. Y es verdad que está un poco más alejado quizás del trabajo que pueden tener Adrián o Nacho o Álvaro. Pero tú, Pablo, desde tu experiencia, ¿qué recomendación le darías a los que quieran entrar en esto, ¿no? Meterse en este mundo?
No te oímos, no te oímos. Un segundo, el mute. Que lo primero es la motivación por querer entrar, ¿no? en este mundo. Así que lo primero es saber que tienes que echarle horas y ganas y luego es ir poniendo piezas y la base a todo esto. Desde empezar leyendo blogs, ¿no? Empezar a ver qué cosas hay, qué es un poco cómo se estructura todo esto, qué cosas puedo hacer, hasta luego pues empezar a leer libros, a ir a ciertas formaciones. Pero la parte autodidacta tienes que tenerla siempre. O sea, la parte autodidacta para comenzar ese rodaje, ahora al principio habrá muchas cosas que no entenderás nada, ¿no? Dirás, bueno, esto, pero si realmente te gusta, vas a echarle tiempo, vas a echarle horas y vas a profundizar en ello. Y luego vas a empezar a construir también tus laboratorios, porque al final necesitas, nosotros en las clases lo decimos, ¿no? Por mucho que el profesor lo haga, pues al final tú tienes también que replicarlo y una forma de replicarlo es montarte el laboratorio, como decía Adrián, montarte una máquina, montarte varias máquinas y explotar la vulnerabilidad o hacer la técnica X, porque es una forma de interiorizarlo, de hacerlo tuyo y una vez que empiezas ese rodaje, pues cada vez vas a querer más, porque al final cuando las cosas empiezan a salir y uno empieza a entender cómo funciona todo, pues va a querer más. Y luego yo le diría, continúa con la formación siempre la tienes ahí y te va a ayudar a adelantar pasos, ¿no? A ir un poco más rápido en ese crecimiento profesional. Y luego también el uso de plataformas como Hack the Box o Bootcamp, pues también son interesantes pues, para poner en práctica todo lo que uno va, tanto aprendiendo en las formaciones como aprendiendo por su cuenta. Y luego también llegamos, ya para acabar, la parte de los CTFs y de los Bug Bounties, ¿no? Ya eso es un poco como estar un poco arriba ya del proceso de aprendizaje. Quizá no un CTF o un Bug Bounty no es por donde uno tiene que empezar, pero una vez que ya tienes ese rodaje y ese aprendizaje en esa carrera, pues es una forma también de seguir aprendiendo y de seguir retándote e incluso en el caso de los bounties de poder sacar un beneficio económico. Así que bueno, esto es un poco mi... Okay. Vale, la verdad es que un poco al hilo de lo que hablábamos con Chema hace unas semanas, claro, el problema que identificábamos es que realmente la formación oficial que existe pues no es capaz de atender esta demanda por los tiempos, ¿no? que exige. Es decir, cada 2 o 3 años aparece algo nuevo, súper novedoso, que nos va a cambiar la vida o la forma de trabajar. Y claro, bueno, pues esas formaciones más oficiales lo que acaban haciendo es armarte la cabeza para que, bueno, pues tengas una base sólida, unos buenos cimientos, pero efectivamente luego pues hay que tirar de otro tipo de formaciones o de la parte autodidacta, que esa no la vamos a poder dejar nunca. En ese sentido hablábamos con Chema de que, claro, dices, atendiendo a la frase de Sergio, ¿no? Que nos la dice muchas veces, hay que saber un poco de todo, pero hay que ser un especialista en algo concreto, porque no puedes saber de todo. Y en ese caso, Álvaro, ¿a ti no te da la sensación de que has entrado en un mundo en el que ya no te da la vida para más? O sea, es horas y horas y pruebas y más pruebas. O sea, ¿no te da un poco esa sensación de que se hace casi inabarcable todo eso, que hay que saber un poco de todo? Sí, bueno, efectivamente, a ver, hay un montón de ramas, hay un montón de maneras de aprender. De hecho, ya es que simplemente formándote en un máster vas a ver un montón de cosas generalistas. Al final se tocan muchos palos, pero está claro que al final en tu día a día, pues por lo general te vas a dedicar a una de las ramas, que hay desde ramas que son más teóricas, que tengan que ver con normativas y demás, que sigue siendo seguridad de la información, a cosas más prácticas. Y es verdad que, pues lo que hemos dicho, ¿no? Que podemos saber un poquito de todo, pero al final en tu día a día te vas a dedicar a una de ellas y con suerte, y si cacharreas mucho, pues puedes tocar más palos. Y por supuesto el aprendizaje infinito, todo lo que se pueda tirar de autoaprendizaje o de formaciones oficiales, pues bueno, toda esa formación que te llevas y que ojalá lo puedas aplicar en tu día a día o en tu trabajo, pero vamos, nunca paramos de aprender. Efectivamente, esa es una gran ventaja y un gran inconveniente, ¿no? Yo siempre lo he dicho, los que ya tenemos un porrón de años, porque no sé si alguno de los que estáis esta tarde aquí tenéis más años que yo, lo dudo bastante. Claro, te encuentras con eso, ¿no? Con que
las formaciones que estudiaste hace 30 años, pues sí asentaron un poco ese conocimiento, pero es que has tenido que ir reciclándote constantemente, ¿no? Y ya no es incluso eso, sino que reciclarte en el puesto, ¿no? Porque ahora mismo nadie va a estar los próximos 30 años dedicándose profesionalmente a lo mismo, ni aunque estés dentro de este mundo, ¿no? Y lo decía antes Nacho, yo empecé haciendo un tipo de pruebas y resulta que luego acabé aquí, pero probablemente Nacho no acabará aquí. A lo mejor acaba dentro de unos años saltando hacia otra, ¿no? Y Adrián lo mismo, y Pablo lo mismo, ¿no? Y ahí yo no sé un poco hacia dónde creéis que va esto de la seguridad ofensiva, ¿no? Es decir, realmente es que tiene tanto interés, es decir, ¿es tan importante realmente saber cómo te atacan? No sé, Adrián. Sí, es importante porque sabiendo cómo te atacan, sabes cómo defenderte, ¿no? Una de las cosas importantes dentro de la parte de defensa de las empresas es saber en todo momento la cualificación del que te está atacando. Eso se hace mucho con Honeypot y es parte de la, digamos, de la defensa que ataca, ¿no? Para mí es importante, y la seguridad ofensiva es importante para las empresas porque gracias a ella siempre se dice, ¿no? Es mejor que detecte tu propio equipo de RIP Team los fallos o una empresa que se contrate para ese fin que a que lo descubran los malos, ¿no? Y lamentablemente, mientras los humanos sigamos manejando las máquinas, nos vamos a seguir equivocando. Y como yo digo, la ciberseguridad en una corporación no es del departamento de IT. La ciberseguridad es desde que empieza, desde el elemento 1 de la organización hasta el último. O sea, pasa por todos los departamentos, por todas las personas tienen de una manera u otra una responsabilidad en la ciberseguridad. Y hasta que las empresas no se conciencian y sigan habiendo estos errores humanos, pues evidentemente los que nos dedicamos a la seguridad ofensiva vamos a tener trabajo, un montón de trabajo, y por otro lado siempre vamos a poder encontrar un sitio donde romper la empresa, ¿no? Y esto no, yo siempre lo digo y la gente se asusta, ¿no? Pero yo nuestro tiempo, por ejemplo, para romper empresas es de entre 2 y 3 días. Un pentesting, 2 o 3 días y sacas algo, siempre sacas algo. Entonces, mientras se hace un pentesting, te digas la seguridad ofensiva y saques algo, hay cosas muy mejorables por parte de las organizaciones que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es un ciclo que va a estar junto con la seguridad. Blue Team, Red Team, es un círculo. Ahí le damos paso luego a la próxima mesa, pero efectivamente, ¿no? Es un ciclo que es... ¿Y vosotros creéis que las empresas tienen el suficiente nivel de madurez para entender el problema que tienen? Yo creo que no. No, ¿verdad? Para vender, por ejemplo, los servicios tenemos que evangelizar. ¿Qué empresas tienen nivel de madurez? Pues lamentablemente las que ya han sido atacadas, en la mayoría, o que tienen que cumplir con una normativa, con una ISO por exigencia de un proveedor, por ejemplo, o de un cliente. Ese es mi punto de vista. Nacho, en el trabajo que desarrollas en el día a día, ¿este tipo de pruebas se hace a todo tipo de empresa o solo es a esas empresas ya de un nivel medio alto? No, se hace a todo. Y un poco como decía Adrián, muchas veces, como suele decir a nivel de fútbol, pero la mejor defensa es un buen ataque. Tú cuando sabes cómo tienes que defenderte, sabes cómo tienes que tratar de bypassear o evitar esas defensas que han puesto. Porque al final no todo va a ser siempre la primera, sino que tienes que dar una vuelta. Y luego, efectivamente, también suele ocurrir que muchas empresas o bien ven la seguridad como un gasto en lugar de como un ahorro, o hasta que no les han entrado no aprenden y al final muchas veces son reactivas en lugar de ser proactivas. Y hasta que no les ha pasado algo cuando ven la realidad y es cuando de verdad quieren seguridad. Y aquí realmente es mucho, o sea, tanto empresas, bancos, eléctricas, o sea, tanto empresas como muy grandes, pero también empresas pequeñitas como pueden ser pymes, también quieren, aunque sea, tengan un aplicativo web o tengan 2 o 3, también están interesados en que pues no les entren. Al final, sobre todo para una empresa mejor más grande que les puedan entrar y obtener información puede ser una multa, pero es que para una empresa pequeña que les puedan hacer eso, mejor es que la empresa se va a pique, directamente tiene que cerrar. Entonces, claro, pues al final cuando te entra un ransomware a un bufete de abogados y de repente coge y te han cifrado todos los archivos que tienes, ¿qué haces? Por ejemplo, ¿pagas o te quedas directamente sin lógica de negocio? Tienes que cerrar la empresa.
Entonces, al final, cada vez, por suerte, más empresas en los últimos años están siendo conscientes de estos y nos llegan peticiones prácticamente de todos los sectores y de todos los tamaños a nivel de empresas. Okay. Vale, es que a veces parece como que esas pymes pequeñitas como que están todavía con un chip antiguo, ¿no? de gasto más que de inversión cuando hablas de tecnología y de su seguridad, ¿no? Y bueno, pues es verdad que bueno, se agradece, ¿no? El que desde vuestro lado pues nos digáis que ya no son solo esas grandes corporaciones que tienen digitalizado todo o prácticamente toda su actividad, sino que incluso los pequeños, ¿no? Porque una cosa que nos ha pasado este año con todo el problema que o que estamos padeciendo, mejor dicho, pues es que desde el más grande al más pequeño se ha tenido que digitalizar a pasos agigantados, ¿no? Lo que no ha hecho en 15 años lo ha tenido que hacer en 3 días si ha querido seguir teniendo algún tipo de actividad, ¿no? Porque ya veis que, bueno, pues hemos estado varios meses completamente cerrados y bueno, o sea, que no era tan difícil hacerlo. O sea, lo que hacía falta era, pues, un pequeño incentivo, ¿no? Y el incentivo llegó, pues, en marzo del año pasado, cuando no te quedaba más que remedio que adaptarte o morir, ¿no? No había otra. Y ahí se ha visto, pues, que, bueno, pues, sí, ahí los malos no desaprovechan ninguna oportunidad de intentar fastidiar a cualquiera, ¿no? O te roban el dinero o te convierten en dinero, ¿no? En ese sentido, incluso las empresas pequeñitas que a veces dicen, si yo no soy nadie, ¿no? O incluso el ciudadano en particular, ¿no? Que lo mío, pues a mí que, bueno, pues a ti a lo mejor te roban poco o nada, o te convierten en dinero, ¿no? Esa es un poco la filosofía del mal. Y un poco al hilo de lo que hablábamos antes, la verdad es que los que nos dediquemos un poco a esto, pues tenemos la suerte de que no nos va a faltar trabajo nunca, ¿no? Porque empezábamos hablando con Chema de que el principal problema que hay es que si algo nos ha demostrado la historia de estos últimos 50 años, de los 70 para acá, es que somos incapaces de crear tecnología segura. O sea, mientras seamos, como decía antes Adrián, los humanos los que creemos esa tecnología, la vamos a crear de forma ineficiente o de forma vulnerable. Y bueno, pues en ese sentido ahí estamos, ¿no? Y nosotros estamos ahí en esa primera fase, esa seguridad ofensiva en la que hemos pasado de defendernos exclusivamente a aprender, ¿no? Cuáles son las técnicas de ataque de los malos para aprender a defendernos mejor, ¿no? Y bueno, la verdad es que era un poco por contextualizar el arranque, ¿no? Porque luego les vamos a dar paso ahora a Paula, a Marta y a Marcelo para dar un pequeño salto, ¿no? Porque, claro, es lo que os decía al principio, cuando la gente oye hablar de seguridad ofensiva o oye hablar de pentesting, oye hablar de red team, pues a veces piensa que se está hablando de lo mismo, ¿no? Y en realidad, aunque hay unas similitudes importantes, pues la realidad es que no son exactamente lo mismo, ¿no? Y luego ya daremos paso a la última mesa para hablar un poco de la seguridad desde el diseño en otros ámbitos. Pues la verdad es que os agradezco muchísimo el ratillo que habéis sacado para estar con nosotros y ya digo, simplemente no sé si queríais aportar alguna cosilla más en unos minutos que nos quedan antes de ir dando paso a los siguientes, a la siguiente mesa. Creo que Álvaro te estaba pidiendo para entrar, que se nos ha ido. Espera un segundo. Entonces, ya que he empezado yo, simplemente decir, la seguridad ofensiva para mí es adrenalina, es la parte, como decía Pablo al principio, la parte más divertida, ¿no? Dentro de la ciberseguridad. Así que la verdad que la ciberseguridad tiene distintos aspectos. Para la parte de la seguridad ofensiva es la parte para mí más dinámica, más interesante dentro de ese ecosistema de la ciberseguridad, ¿no? Así que yo creo que tenemos seguridad ofensiva para rato y diversión asegurada. Sí, además, Juanjo, yo también quería añadir, complementando a Adrián, pues que realmente, lo habéis comentado antes, ¿no? Que debido a toda la situación que hemos vivido y si nos vamos a antes de la pandemia, también estábamos viendo la transformación digital de empresas y transformación digital de la sociedad, es decir, nuestros procesos como ciudadanos también se han digitalizado, ¿no? Y todo eso hace que la ciberseguridad en general y la seguridad ofensiva en particular sea necesario, pues, en esa transformación. Es uno de los pilares, uno de los verticales de la transformación digital, ya sea de la sociedad o ya sea de las empresas. Así que sí, ahí por suerte creemos que no nos equivocamos de que habrá trabajo para muchos años, porque la seguridad ofensiva al final es una forma de medir realmente cómo son de buenas las defensas
y como se haya mostrado en los últimos, no me voy a 50, pero sí como se ha demostrado en los últimos 25 años, pues no somos capaces de... Hemos mejorado, pero no somos capaces de hacerlo perfecto, por lo cual seguirá habiendo fallos, vulnerabilidades, y ahí está la seguridad ofensiva para sacarlo, para rascarlo. Ok. Vale, pues yo creo que poco más, algo que alguno más, Nacho, Álvaro, queréis añadir Bueno, alguna yo cosilla. sí, como últimas, bueno, con respecto a ya todo lo que habéis aportado, pero sí que lo que ha comentado Pablo antes, de que aprender en este área no es simplemente ver y leer, ¿no? Que al final no terminamos ahí, que lo que hay que hacer es ser constantes y sobre todo probar, montar el laboratorio, probar. Y es que a lo mejor lo que estamos viendo en un vídeo que parece sencillo, porque claro, lo estás viendo resuelto, te pones tú a pegarte con ello y es que no lo sacas porque tu configuración es distinta o por cualquier cosa, pero no es tan sencillo como parece. Entonces, considero muy importante la práctica, practicar y practicar. O sea, creo que es una buena manera también de aprender. Pues nada, eso el que quiera entrar un poco en este mundo, yo creo que el resumen es que no debe enfocarlo desde la perspectiva de un trabajo al uso, sino como esa pasión que te tiene que acompañar por los restos, porque si no, el esfuerzo de tiempo y de dejar de lado en algunas ocasiones otras cosas, pues a veces no se hace rentable, ¿no? Juanjo, Bueno, hay una pregunta ahí que es interesante, le eches un ojo. espera, porque se me ha ido el chat ahora. ¿Dónde me ha ido? ¿Se necesita una formación anterior en informática? ¿Esa? Sí. Pues hombre, yo creo que Álvaro es un poco el ejemplo de que no es estrictamente imprescindible tener una formación en informática, ¿no? Lo que hace falta es tener ganas, creo yo, ¿no, Álvaro? Es decir, Sí, si eso hubiera sido un hándicap para ti, no te estarías dedicando ahora a esto. Efectivamente, al final, siempre que se tiene ganas y se practica y con empeños, y al final es sobre todo lo que has dicho, Juanjo, tener ganas y ir a por ello. Mira, el otro día, hablando, yo la verdad es que sí que lo sabía, pero se me había pasado comentarlo. Nos hablaba, por ejemplo, Chema, de que Yaiza Rubio, una buena amiga también de todos, y pues resulta que es periodista de formación, ¿no? Sí. Y claro, dices, joder, parece que viene de las antípodas, ¿no? Y luego, pues nunca más equivocados que con ella, porque, por ejemplo, dentro de todas estas disciplinas en las que nos movemos ahora, la ciberinteligencia ha ganado muchísimo peso y bueno, pues todas las organizaciones necesitan ya especialistas en inteligencia y aquí en las formaciones que tenemos es que hay una variedad de profesionales de distintas ramas completamente distintas unas de otras y todos le encuentran la aplicabilidad a su actividad, ¿no? Es decir, la inteligencia pues iba a decir, los profesionales más tecnológicos, como podemos ser nosotros, a los que vienen del mundo de la comunicación para temas de verificación de contenidos a día de hoy, la gente que viene de los cuerpos de seguridad del Estado, ejército, para temas abogados, o sea, dices, es que no hay dos iguales, ¿no? Y en ese sentido, ya digo, yo creo que un poco Álvaro era la... ¿Por qué siguen usando Windows como sistema operativo? ¿Quién es? Esa es una buena pregunta. Pero fijaros, ¿cuándo ha sido? No sé si la habéis visto ayer o antes de ayer, ha salido una noticia que decía que Windows 10 tenía menos vulnerabilidades que Linux, Android. Sí, realmente ya es la fama, ¿no? Pero a ver, yo creo, en mi opinión, hay que usar el sistema operativo que tengas que utilizar en cada momento. Y gracias a la virtualización, hoy en día lo es más fácil que nunca. Es más fácil que nunca. Así que, bueno, no hay que ser muy extremista en eso, sino que utilizar lo que te ayude a resolver el problema que tengas delante en cada momento. Claro, yo soy más partidario de eso. Claro, y además hay que tener en cuenta que en los sistemas operativos de Microsoft pueden tener, no sé, podemos decir de ellos todo lo que queramos, pero a nivel de usabilidad no hay quien les gane. Y eso ha sido así los 35 años que llevan en el mercado. Es decir, que ¿por qué lo usamos todos? Pues porque sin tener conocimientos en informática o en tecnología eres capaz de usarlo. Sí, no, además hay que añadir, Juanjo, perdona que te corte, pero hay que añadir que desde Windows Vista, es verdad que los sistemas de Microsoft han mejorado muchísimo en seguridad y Windows 10 es un ejemplo de que un Windows 10 configurado y fortificado tiene, y bueno, yo creo que Nacho
un server 2016, un server 2019, os puede también Nacho y Adrián nos pueden corroborar que un Windows 10, un server 2019 bien configurado, bien fortificado, pues tiene miga, tiene su... Yo creo que lo más que el sistema operativo, perdón Juanjo, es quien lo configure. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, yo creo que si queréis lo dejamos ya por aquí. Voy a ir dando paso un poco al resto de los acompañantes de esta tarde. Y bueno, yo creo que, insisto, un poco la idea de contextualizar, entender un poco qué es esto, ¿no? El cómo esa ciberseguridad es quizás la parte transversal en la que se apoyan todas las demás, ¿no? Y a partir de ahí pues han ido creciendo y teniendo pues su espacio propio otras disciplinas, como la seguridad ofensiva, pues efectivamente ha ganado muchísimo porque podemos gastarnos todo el dinero del mundo, pero si no sabemos cómo nos pueden atacar, pues difícilmente seremos capaces de implementar unas medidas de seguridad mínimas. Y bueno, pues yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Dar el salto al ofensivo, aunque como decía al principio, ya un poco y por acabar, sin olvidarnos de defendernos, ¿no? Porque es un poco algo que hablaba yo con Pablo cuando hemos estado preparando el máster nuevo, ¿no? El de Red Team. Digo, pero es que no tenemos que olvidarnos de que hay que saber defenderse, porque si no sabes defenderte, por muy bien que sepas atacar, vas a tener ahí un gap que no vas a ser capaz de salvar. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Os invitamos a que sigáis un rato por aquí porque ahora vienen otros 3 grandes y los 4 primeros eran grandes, los 3 siguientes no dejan de serlo también. Y nada, muchas gracias y un fuerte abrazo para vosotros.